Hola, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Pues vamos a continuar con el ciclo de conferencias de evangelismo de los días miércoles eh, por este medio, y vamos a continuar hablando el día de hoy acerca de un tema importante que es el cielo. Para eso pues quiero que me acompañes en la escritura al libro de Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 4. Dice la escritura de la siguiente manera: Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el verso 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ahí vamos a leer y vamos a pedirle a Dios que en este día Él nos bendiga, Él nos haga entender este maravilloso tema que es el cielo, el paraíso. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar escuchando tu palabra, aunque sea por este medio. Gracias porque nos has guardado y nos has cuidado y nos has protegido de esta enfermedad que está azotando todo este planeta. Señor, te pedimos que este tiempo que vamos a estar escuchando este mensaje sea de provecho para nuestras almas, y que tú seas el que les hable a cada uno de aquellos que están escuchándolo y viéndolo. Te pedimos tu bendición, tu respaldo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, el cielo, y a lo mejor si tú preguntaras a las personas si creen en el cielo o no, pues algunas dirán que sí, la gran mayoría. Otras, como los ateos, dirán que no. Pero déjame decirte que la escritura habla de dos lugares después de que una persona muera, después de que alguien parta y deje su cuerpo mortal aquí en esta tierra. Su alma va solamente a dos lugares: uno es el cielo o el paraíso, y el otro es el infierno. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el cielo, y pues para ello la única fuente de información segura es la escritura, porque es cierto, muchos han ido y regresado de la muerte, y ellos narran cómo vieron, cómo estuvieron, cómo experimentaron ese lugar. Hablan de un túnel, una luz, muchas maravillas que vieron, un césped muy bonito, ríos, árboles, seres queridos. Y pues la fuente más confiable que nos puede dar seguridad para saber cómo es ese lugar, pues es la escritura. Y este texto que acabamos de leer pues nos da un poco de luz. Sabemos que estos cielos que vemos el día de hoy, cielos contaminados, esta tierra que está enferma, porque la tierra está enferma por un virus terrible, van a desaparecer, es lo que nos dice la escritura. Ya no habrá más preocupaciones por los secuestros, los asesinatos, los violadores, los terroristas, ni tampoco por enfermedades que estemos sufriendo, si nos llega, no nos llega, por pandemia
pandemias, por injusticias, mucho menos por el dolor y el sufrimiento, ya que dice la Escritura que esos nuevos cielos, esa nueva tierra, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no va a haber nada de eso. Y qué bueno que la Escritura nos habla de ello, porque es la única fuente confiable en la cual nosotros podemos estar segura. ¿Cuántos de nosotros anhelamos esos momentos? Momentos de estar siempre con el Señor ahí en su presencia en el cielo. El cielo, según lo describe la Escritura, es algo inimaginable. En nuestra mente finita, pues no alcanza a comprender lo que Juan describe, de manera que tenemos que conformarnos, imaginarnos cómo es ese lugar. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer es cómo le hacemos para entrar a ese lugar o para estar ahí con el Señor Jesucristo. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cuál es el mecanismo para nosotros irnos ahí? Cientos y miles de religiones tienen diferentes posiciones doctrinales acerca de este tema. Unos creen que van a estar ahí por sus propios méritos, por estar haciendo cosas por sus esfuerzos, y más de 4.200 religiones que el día de hoy lo conforman y que están vigentes al día de hoy tienen sus posturas acerca de cómo ir a ese lugar. En este mundo hay muchas maneras de ir al cielo según cada una de esas religiones. El hombre quiere llegar al cielo. Tú pregúntale a una persona si quiere ir al cielo, te va a decir que sí, te va a decir sí, pues yo no me quiero ir al infierno. Pero ¿qué están haciendo para irse al cielo, irse al paraíso? Porque hay quien piensa que el sacrificio corporal lo prepara para irse a ese lugar. Son aquellos que se encierran ahí en unas celdas, en un monasterio, ayunan muchos días, se flagelan, se latiguean el cuerpo, se sajean la carne o se acuestan ahí en camas de clavos. Los que renuncian a sus bienes y placeres de este mundo, escogen el sufrimiento y buscan aligerar todo peso de mundanalidad para merecer el cielo, y hacen votos, a veces uno de castidad, de pobreza, de obediencia, se resurran la cabeza, salen a mendigar en las calles, a lo mejor con esta vestimenta ahí blanca, otros cargando sus cuadros, sus crucifijos, y piensan que por eso van a irse al cielo, pero nada de eso los va a llevar a ese lugar. Ningún esfuerzo que hagan, ni votos de pobreza, ni sacrificios personales, ni millones de pesos o dólares o euros van a conseguir que lleguen a ese lugar. Tratar de hacerlo de esa manera es algo que ofende y lastima mucho a Dios. Porque solamente se llega al cielo a través del Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Dios nos tiene preparado un lugar allá en el cielo y espera que sigamos sus instrucciones para poder llegarlo. Este mundo ya es insuficiente. A muchas personas, aún gente que no conoce la Escritura, sabe que está a punto de colapsar.
y esto se va a acabar. Estamos inmersos en una ola de asesinatos, de robos, de secuestros, y no solo eso, pobreza, desempleo, carestía, una enfermedad que nos tiene ahí enclaustrados en nuestras casas. Todo pareciera indicar que estamos viviendo en un lugar en el cual es como una selva, como una jungla, donde hay que estar a la expectativa, donde hay depredadores como leones, jaguares, hienas y toda clase de carnívoros que nada más están esperando su presa para devorarla. Y pareciera que el día de hoy estamos viviendo de esa manera, donde el secuestrador, donde el ladrón, donde el homicida, el violador, nada más está esperando su presa para poder hacer toda clase de maldades. Si eso le agregamos desastres naturales como inundaciones, incendios, como el frío, como las sequías, etcétera, pues podemos decir que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Y para salir de este planeta y estar en la presencia de Dios, solamente es por medio del Señor Jesucristo. Por eso la alegría, la confianza, la esperanza de que es cristiano, porque sabe que esto es momentáneo y es pasajero, que nos esperan cosas mejores cuando partamos a la eternidad. Hablar del cielo no es tan sencillo, no es algo como tocar otro tema, sino que es algo que tenemos que imaginarnos con la fe. No podemos alcanzar ni vislumbrar todo lo que es ese lugar, nada más lo que nos dejan ahí los escritores de la Biblia, cómo es ese lugar. La Biblia nos habla 3 veces de un paraíso, y a lo mejor nosotros nos imaginamos un paraíso cuando vamos a un lugar donde está la vegetación, está un río, está el cielo azul y todo muy bonito, y este es un paraíso. La escritura nos habla 3 veces de esta palabra, y vamos a ver una de ellas. La primera la vemos en Lucas capítulo 23, verso 43. La escritura nos dice de la siguiente manera, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hablando con un ladrón que estaba crucificado a su lado, y el ladrón le está diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente palabra, o la siguiente referencia al paraíso, lo vemos en Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, vamos a ver el texto de 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, Pablo nos dice: conozco a un hombre
en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nos dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Sabemos que hay 3 cielos, porque así lo marca la Escritura. El primer cielo es donde están las nubes, donde vuelan las aves, donde van los aviones. El segundo cielo es donde está el sol, donde está la luna, donde están las estrellas, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios. Pablo dice que él fue hasta el tercer cielo, al paraíso. Y después vemos cómo la Escritura nos habla acerca, otra vez y hace referencia a este tema en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice de esta manera: allí se nos dice que Cristo pues, nos va a dar de comer el árbol de la vida, y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en el paraíso de Dios. 3 referencias que nos marca la Escritura acerca de que hay un paraíso en el cual habita Dios, en el cual cristiano es su anhelo estar en ese lugar. Para ir al cielo, ¿qué se necesita? Pues dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, verso 20, tenemos que ser ciudadanos de ahí, y así lo expresa Filipenses 3:20. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto nos hace saber que el cielo no se puede entrar si no somos ciudadanos por nacimiento. Si nosotros somos originarios de aquí, de México, y queremos entrar, por ejemplo, a otro país, sea el vecino, Estados Unidos, tú pues tienes que tener un pasaporte y una visa. No puedes entrar así nada más, voy a aquel país, y vas a entrar sin ninguna restricción, sino que te piden un pasaporte, te piden una visa. Pero si somos originarios de ahí, ya sea porque nacimos en ese país o por naturalización, entonces pues no vamos a tener ningún problema para entrar, porque somos ciudadanos americanos y no hay problema. Para entrar en el cielo tenemos que ser ciudadanos por nacimiento. ¿Cómo es esto? Pues lo único que nos da la seguridad de estar en el cielo es que nosotros hemos tenido ese pasaporte a través del Señor Jesucristo. Jesús nos dice en Juan capítulo 3, verso 3, un hombre de la ley estaba platicando con Jesús, y Jesús le dijo, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, o sea, se convierte a Dios, Dios le perdona, Dios le borra sus pecados. La persona tiene que arrepentirse
y va con Dios, le pide perdón y Dios le perdona. Entonces nace de nuevo. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, pues tiene esa confianza de que algún día cuando parta de este lugar va a estar con Jesús por toda la eternidad. Te repito, este mundo está agonizando, le queda poco tiempo de vida, está enfermo, lo estamos viendo, hay un virus que lo está atacando, pero gracias a Dios, porque toda la humanidad todavía tiene esperanza de que pueda alcanzar ese lugar, el cielo, el paraíso. Y cuando anden en valle de sombra y de muerte, entonces nos dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La Escritura nos dice que solamente Jesús es Dios, solamente Él es Dios y en Él es el único que hay salvación. Aunque este mundo se deshaga, explote, nosotros tenemos esa esperanza porque hemos creído a la Escritura, hemos creído a Dios. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 13 y 14, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice que tenemos esa promesa. Van a venir cielos nuevos, tierra nueva, en la cual pues va a morar la justicia. Ese lugar no va a haber maldad, no va a haber pecado, sino va a haber personas redimidas de la maldad y del pecado. No hay ningún otro camino o vía para llegar al cielo, sino a través del Señor Jesucristo. No es una religión, no es mis creencias, no es la denominación las que nos va a llevar al cielo. Porque hay personas que piensan que por ser muy buenas se ganan el cielo, o creen que a base de estar ahí mortificando su cuerpo se ganan la gloria. Pero también esas personas piensan que las personas que son muy malas, esas no van a llegar al cielo. Y a lo mejor están equivocadas, como dice la Escritura, porque ¿quién entrará al cielo? Si vamos a Mateo capítulo 8, verso 11, nos dice la Escritura, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Dice, muchos vendrán del oriente y del occidente y se van a sentar junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Le damos gracias porque Él es el único camino para llegar a ese lugar. Imagínate estar sentados en la mesa, el judío, el gentil, el mexicano, el de Estados Unidos, todos ahí en la misma mesa, no importando nada de que el profeta está sentado, pues también está sentado el que no es profeta, todos ahí en la misma mesa. Es algo pues que
nos llena de mucha esperanza saber que vamos a ver en aquel día a todos los profetas, a todos aquellos que murieron por el Señor Jesucristo. Lo que nos anhela a seguir adelante, a continuar, es que hay una esperanza, que cuando partamos de este lugar vamos a estar con Jesús por la eternidad. Dice que van a venir muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos. Van a ser muchos, hermanos, muchos los que van a estar en ese lugar. No son unos cuantos, son muchos los que van a alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Y a lo mejor muchos dirán, pues yo creo que él no, aquel tampoco, pero muchos se sorprenderán en aquel día cuando vean a personajes que a lo mejor decían, pues, ¿cómo está aquí en el cielo? ¿Acaso merece estar aquí en la eternidad, en este lugar? Y muchos hasta dirán, ¿cómo es posible que Dios mismo hasta le da la bienvenida? Yo lo conocía, cómo era, quién era. Pero si recordamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a ese ladrón allí en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues va a estar los que eran ladrones, los que eran homosexuales, los que se dedicaban a delinquir y a hacer muchas cosas, como tú y como yo. Y si Dios nos dio esa oportunidad, pues ahí vamos a ver a todo ese tipo de personajes y los vamos a abrazar y vamos a decir que bueno que veniste y te arrepentiste y creíste en el Señor Jesucristo y Dios tuvo misericordia de ti. Qué bueno. Cualquiera que piense que por su buena conducta, sus buenas obras o sus penitencias sean la manera en la que se va o cómo se compra el boleto para ir a ese lugar, pues no solamente se está engañando, sino que ofende a Dios, lastima a Dios. Cuando una persona dice que por sus méritos, por sus esfuerzos, por lo que yo hago, yo no miento, yo no robo, yo no hago lo malo, yo hago el bien a mis semejantes y por eso merece ir al cielo, no solamente está engañada la persona, sino está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque se siente autosuficiente, se siente como que él tiene los méritos y entonces hace a un lado todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en esa cruz. Ese sacrificio, un sacrificio supremo, lo que Él hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. La persona que dice eso dice, fue en vano lo que tú hiciste. Es necesario que yo mismo por mis propios méritos haga algo para ganarme el cielo. Jesús ya lo hizo. Jesús ya nos está dando entrada gratuita ahí al reino de los cielos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la pura gracia y misericordia de Jesús. La única llave que abre las puertas al cielo, nada más es la pura misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Solamente podemos entrar por medio de Él y por la fe. Por la fe somos salvos, por creer lo que Jesús hizo en esa cruz. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, la Escritura nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios está ofreciendo como regalo la salvación y su valor es incalculable. Nadie en la tierra podía pagar lo que
debía. Todos hemos pecado algún día, todos. Y la paga del pecado es muerte, y merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, merecíamos ir al infierno por nuestras maldades y nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra y dijo: espérense, yo voy a pagar por fulanito, por sultanito. A mí, yo voy a recibir el castigo que él merece. Jesús, eso fue lo que hizo ahí en esa cruz. Entonces, pensar que por lo que tú haces, o por lo que el esfuerzo, o lo que los méritos que tú estás haciendo, por eso mereces el cielo, no solamente te engañas, sino estás ofendiendo a Dios y al Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Millones de pesos, de dólares, de euros no pueden comprar el cielo. Su valor es incalculable. Nadie en la tierra puede pagar un pedacito de cielo. Nadie, más el alto funcionario millonario de esta tierra, no puede pagar la entrada al cielo. Nadie es tan bueno como para merecerla. Nadie. A Dios le costó la vida de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Aunque tú nacieras de nuevo y no hicieras ninguna maldad, ningún pecado, no podrías pagar la entrada al reino de los cielos. Lo que puedes hacer es arrepentirte y creer. Nada más. Como muestra del amor de Dios sobre tu vida. Sí, tú y yo que hemos sido pecadores, y a lo mejor si tú sigues ofendiendo y lastimando a Dios, lo único que puedes hacer para ir a la presencia de Dios es arrepentirte, dejar de hacer lo malo y creer lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Es la única manera. Ninguna obra muy grande ni muy notable que tú hagas puede hacer a un lado el sacrificio del Señor Jesucristo. Nada, ni por muy sublime obra que tú hagas, que des tu cuerpo para ser quemado, no puedes ni siquiera semejarte al sacrificio del Señor Jesucristo. Solamente a través de Él tenemos acceso a los cielos. Y a lo mejor tú piensas que es de otra forma, de otra manera. No te engañes. Solamente a través del Señor Jesucristo y como Él lo ha dejado, como debe de ser. La vida aquí en la tierra no es nada sencilla. Es cierto, cuando una persona se convierte a Dios y le sigue y le ama, la vida no es sencilla, no es un lecho de rosas como muchos se imaginan y creen. Jesús lo dice ahí en Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que recordar que no estamos exentos de dolor. En este mundo es difícil, pero tenemos que recordar, nada más estamos de paso. Únicamente pasamos por nuestro boleto para ir a la eternidad. Ese es el paso para ir a la eternidad. El boleto te lo da el Señor Jesucristo. Él te lo da. Y es nada más gratis.
Él no está cobrando nada. Lo único que tienes que hacer es dejar de hacer lo malo, arrepentirte y creer en Jesús. Sí, Él dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a enfermarnos, vamos a pasar dificultades, a lo mejor situaciones difíciles, pero Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero mirad, yo he vencido al mundo. Quisiera darte una anécdota. Dice de esta forma: después de predicar un breve culto fúnebre en un cementerio, el pastor se dirigía hacia la puerta de salida, cuando corriendo le alcanza una niña de 11 años. Iba saltando sobre las lápidas pequeñas, sobre las plantas que estaban ahí, y cuando se encontró con el pastor, empezó a entablar una conversación con él, y él le preguntó: hija, ¿qué no te asusta el venir corriendo sobre tantas tumbas? ¿No te da miedo el saber que te abres paso por sobre los sepulcros de tantos muertos? La niña respondió y le dijo a este pastor: ¿asustarme yo? ¿Ve aquella casa blanca al otro lado de la calle del cementerio? Sí, le dijo el pastor, pues esa es mi casa. Yo solo voy aquí corriendo hacia mi hogar. Entonces, ¿por qué debemos de asustarnos nosotros los cristianos por las cosas terribles de la vida? ¿Por qué tenemos que tener miedo o pavor o un sentimiento de ahí de miedo por un virus, por una persona que nos está amenazando con una pistola, con un arma? No hay que tener miedo, nosotros vamos de paso. Nuestro viaje es hacia nuestro hogar celestial, al otro lado de la muerte. Así es como muchos lo describen a la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues es pasar a la eternidad, el paso a la eternidad. Nada más, aquí estamos de paso. Así como esta niña, yo voy a mi casa y está del otro lado de la calle. Nosotros igual, aquí en esta tierra estamos de paso. Nuestro hogar está allá en los cielos. Allá es nuestra morada. Esa es nuestra casa. En Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, nos dice la escritura y nos deja ahí registrado que hubo muchos hombres que ya murieron y ya partieron, muchos que fueron cristianos, que se salvaron, dice, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De igual manera, en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros, y esperamos esa patria celestial que es hermosa y que tal vez no nos alcancen las palabras para describirla. Todos los que han muerto, ellos sabían, los cristianos, los que tenían la fe en Dios,
sabían que esto era de paso, o estaban como extranjeros y peregrinos. Si una persona nada más está de paso, así como los que vienen de otros países para pasar ahí a Estados Unidos, saben que nada más están de paso. Entonces, pues no se quedan aquí a vivir, no se quedan a comprar cosas, a amueblar, no sé, algún departamento, porque saben que están de paso nada más y van a seguir hacia adelante. Es lo mismo con los cristianos. Los cristianos sabemos que estamos de paso, nada más es un momentáneo el tiempo que vamos a estar en esta tierra y vamos a nuestra patria celestial, el cielo, con el Señor Jesucristo. Te digo otra anécdota, porque a veces no alcanzamos a comprender cómo es el cielo. Una anécdota de una niña de que estaba ciega de nacimiento. Esta niña pues no podía ver y su madre le había contado con mucha frecuencia de las hermosas cosas que había en el mundo y cómo eran, lo bonito que era el parque, los árboles, las flores, los paisajes. Su madre le decía cómo eran. La niña estaba ciega. Pero entonces un especialista hizo una operación en sus ojos, lo operó de los ojos y llegó el día cuando pues le iban a quitar las vendas de los ojos. Y entonces la enfermera movió a la niña enfrente de una ventana y afuera de esa ventana estaba un bello parque, un jardín muy bonito con flores, pasto, árboles. Y entonces el doctor suavemente empezó a quitarle las vendas de los ojos. La operación fue un éxito. Por primera vez la niña estaba viendo y llena de excitación la niña voltea a ver a su mamá y le dice: mamá, ¿por qué no me dijiste que era tan lindo? Su madre le responde: hija, yo traté, pero sencillamente no podía explicártelo. Cuando veamos el cielo por primera vez, yo creo que vamos a decir lo mismo que esta niña. Le preguntaremos a los escritores de la Biblia, ¿por qué no nos dijeron y nos dejaron escrito de lo hermoso que es este lugar? Y a lo mejor ellos van a responder como la madre de esta niña: tratamos, quisimos hacerlo, pero no pudimos. La realidad era superior a nuestras palabras. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 3 y 4, donde él habla de su experiencia y dice, 2 de Corintios 12, 3 y 4, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínate lo que oyó el apóstol Pablo. Si lo que oyó no lo pudo explicar, menos lo que vio. Si él dice, no puedo explicar lo que oí, pues menos lo que vi puedo decirles cómo es ese lugar. Nuestra imaginación se queda corta en lo que es realmente el cielo. Pero no dudamos que es algo muy hermoso. Es algo muy, muy
hermoso como lo leímos en Apocalipsis 21. Lo más bello que te puedas imaginar y que a lo mejor ha sido aquí en esta tierra, un lugar paradisiaco, ahí fuera de el bullicio de los centros de las ciudades, y fuiste a un lugar donde a lo mejor viste aves exóticas y viste animales y viste un valle verde, a lo mejor ahí montañas con nieve, un lago cristalino, y dices, esto es un paraíso. Pues eso no se puede ni siquiera asemejar tantito a lo que es allá en el cielo. En Apocalipsis 7:16 se nos dice, Apocalipsis 7, versos 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es bello el cielo porque va a estar el Señor Jesucristo. Nada más por eso. No tanto por cómo es, sino porque ahí va a estar el Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesús. Eso es lo más bello, porque ahí va a estar Él. Estos cielos, esos lugares en donde vamos a estar, dice la Escritura que el mismo Jesús los ha preparado. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Juan 14, nos dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Señor Jesucristo es el que ha preparado ese lugar. Y Él le dijo a sus discípulos, y está registrado, si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero sí, si hay un cielo, si hay un paraíso, y voy a ir a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Es tanto el aprecio, el amor por aquellos que han decidido servir y amar al Señor Jesucristo, que le dice, yo quiero que estén conmigo. Esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos, ya sea por la muerte o porque el Señor venga por segunda vez a esta tierra. Tarde que temprano estaremos en los cielos nuevos. Pero mientras estemos en este mundo, pudiéramos padecer todo tipo de adversidades, aflicciones, pruebas, enfermedades, incluyendo la muerte, pero cuando llegue ese día, a mirar todas las promesas que Él dejó allí en su palabra, podemos decir, todas se han cumplido. En Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué vería el apóstol Pablo que anhelaba ya estar en los cielos? Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo quiero partir ya a la eternidad, pero nada más porque soy más útil aquí en la tierra, pues voy a quedarme hasta donde Dios diga, pero yo ya quiero partir allá en los cielos. A lo mejor es probable que tú no quieras morir y te da miedo la muerte, pero eso va a suceder de una o de otra forma.
Dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Debemos estar conscientes que en cualquier momento podemos partir, como muchos han partido el día de hoy, muchos se han ido, muchos han muerto. Si nosotros vemos las estadísticas de toda esta mortandad que ha habido, muchos ya se cumplió esto, es una ley, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir ni cómo vamos a morir, no lo sabemos, pero una cosa es cierta, que todos vamos a pasar por ahí, si es que el Señor no viene antes. Pero ahí, acercándonos a ese día, nos damos cuenta de la necesidad de nuestra vida, que debemos de tener en mente allá arriba, allá la eternidad, no aquí en esta tierra. El dueño de la casa que hemos estado ocupando aquí en la tierra, pues él nos va a dar la noticia, pues ya es tiempo de desocuparla, ya es tiempo de partir. A lo mejor por medio de alguna enfermedad, del virus, no lo sabemos, diciéndonos que debemos mudarnos ya pronto, porque ya los cimientos de la casa se están hundiendo, ya no hay tanta seguridad, ya está deteriorado la casa y entonces pues hay que partir. Desde que nacimos se puso en marcha eso. A lo mejor aún algunos piensan que está lejos, otros pues, a lo mejor a la mitad del camino, o tal vez unos dirán, pues yo ya estoy cerca, ahí a la esquina, donde pues ya la carroza de la muerte está esperando, no lo sé, pero debemos dar gracias a Dios, porque hay una esperanza para el cristiano, que es el cielo, el paraíso. Anhelamos ese nuevo hogar, en donde un cuerpo enfermo ya va a desaparecer, donde ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, donde ya se acabó todos los maltratos, todos los insultos, todos los robos, la corrupción, muertes, ya se terminó todo eso, la zozobra, la inquietud de estar ahí, pues, voy y si me asaltan, si me hacen, etcétera, ya se acabó eso. Pero mientras llegue ese día, tenemos mucho que trabajar por el Señor Jesucristo. Tenemos que decirle a la gente que hay una oportunidad para que lo conozcan. Tenemos que decirles que hay un cielo, pero también que hay un infierno. Tenemos que compartirle a las personas de Jesús, mostrarles que vienen cielos nuevos, tierra nueva, decirles que hay una oportunidad para ellos y que si es posible ir al cielo, si es posible ir y estar en Jesucristo. A lo mejor, si no caso,
Jesús decía, mejor córtate el brazo, no, no estaba diciendo que lo corte, pero diciendo, pues a lo mejor no tienen brazo, no tienen piernas, no pueden ver, pero es posible ir al cielo. Mejor no hay dinero, no tienen fama, no tienen mucha instrucción, no tienen muchos ingresos, no son muy atractivos o atractivas, pero pueden estar con el Señor Jesucristo. Y nos deja ver el Señor Jesús, que Él tiene misericordia y compasión por la gente. Allí en la cruz, ahí mismo, dijo a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón pues sabía que era Jesús la única forma de poder llegar al cielo, y tuvo temor y sí, y tuvo que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Por eso Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Si este hombre tuvo la oportunidad, pues tú también la tienes. Tú, yo y cualquiera la tiene. Si en este momento a lo mejor estás sufriendo aflicciones, injusticias, pruebas, rechazos, desánimos, anímate. Recuerda que estamos de paso. Tu prueba a lo mejor piensas que es muy grande y que no vas a poder soportarla. Piensa, estamos de paso, nada más. Es momentáneo. ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? ¿Cuántos? Todavía nos falta llegar acá. Y ahí está el Señor para enjugar toda lágrima, todo dolor, donde el Rey dirá a los que lleguen, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tú que me escuchas, sí hay un cielo. Así como hay un infierno, también hay un cielo, y es inimaginable, es muy hermoso. Y Dios, Señor Jesucristo, te dice, tú puedes estar ahí. Nada más es que te arrepientas y que creas en lo que Él hizo en esta tierra. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias porque tú nos das la oportunidad a todos, Señor, para no estar lejos de ti, ni estar sufriendo, ni condenarnos, sino que tú, oh Dios, nos das ese gran privilegio de alcanzar por pura gracia y misericordia el favor tuyo, el perdón de nuestras maldades. Dios, que los que estén escuchando este mensaje puedan entender que tú eres el único que puede llevarnos hasta ese lugar. Y solamente, Señor, haciendo lo que tú nos dijiste que teníamos que hacer, dejar de hacer lo malo y creed en mí. Señor, que muchos puedan conocerte, que en aquel día muchos puedan estar ahí en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras cómo es ese lugar, y gracias porque hay una esperanza en cada cristiano. Gracias te damos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pues gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar por este medio hasta que las autoridades nos digan que podemos ya reunirnos, pero no te pierdas, las enseñanzas llevan una secuencia. Si te falta una, búscala y escúchala. Es un ciclo que tienes que escucharlo completo, y pues nos vemos
o nos escuchamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.